Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En una reciente controversia que ha capturado la atención de los medios y el público, Met Ramazan Demir ha sido acusado de amenazar a su expareja, Afra Saraolu, con la posibilidad de casarse con otra persona. Esta declaración ha generado un gran revuelo y ha llevado a una variedad de reacciones tanto de los seguidores como de los medios de comunicación. El contexto de esta afirmación es importante para entender las dinámicas subyacentes y las implicaciones que tiene para ambas partes involucradas. Las acusaciones de amenazas y manipulación en una relación, especialmente en el ámbito de las celebridades, son temas delicados que a menudo desencadenan debates intensos sobre la privacidad, el respeto y la ética en las relaciones personales. Al afirmar que se casará con otra persona si las cosas no salen como espera, Demir parece estar utilizando esta amenaza como una herramienta para ejercer presión sobre Saraolu. Este tipo de comportamiento puede ser interpretado como un intento de controlar o influir en las decisiones y emociones de la otra persona, lo que puede ser perjudicial y problemático en el contexto de una ruptura. Las amenazas de este tipo a menudo reflejan sentimientos de ira, frustración o inseguridad, y pueden ser una forma de tratar de recuperar el control en una situación que se percibe como inestable o insatisfactoria. Es importante considerar cómo estas declaraciones afectan a las partes involucradas y al público en general. Para Saraolu, enfrentarse a una amenaza de este tipo puede ser emocionalmente desgastante y puede impactar negativamente en su bienestar y en su capacidad para avanzar. La exposición pública de este conflicto añade una capa adicional de estrés y presión, ya que los detalles íntimos de su vida personal están siendo discutidos y analizados por el público y los medios. Por otro lado, el uso de amenazas en el ámbito de las relaciones de pareja también plantea cuestiones sobre la salud emocional y la capacidad de las personas para manejar sus emociones y relaciones de manera madura y respetuosa. En una sociedad donde las figuras públicas tienen una gran influencia, es crucial que los comportamientos y las acciones en las relaciones personales sean guiados por el respeto y la empatía, evitando caer en tácticas manipulativas que pueden causar daño a los demás. Además, este tipo de situaciones resalta la importancia de abordar los conflictos y las rupturas de manera constructiva y saludable. Las amenazas y la manipulación no solo son inapropiadas, sino que también pueden tener consecuencias duraderas para todos los involucrados. En lugar de recurrir a tácticas destructivas, es fundamental que las personas busquen resolver sus diferencias de manera respetuosa y equitativa, buscando ayuda profesional si es necesario para manejar el estrés y las emociones asociadas con una ruptura. En resumen, la afirmación de Met Ramazan Demir sobre casarse con otra persona como una forma de amenaza hacia Afra Saraolu es un reflejo de una situación compleja y emocionalmente cargada. Las amenazas en las relaciones, especialmente cuando se hacen públicas, pueden tener efectos negativos significativos en las personas involucradas y en su bienestar. Es fundamental que las figuras públicas y cualquier persona en una situación similar manejen sus conflictos con madurez y respeto, evitando comportamientos que puedan causar daño y buscando formas constructivas de resolver sus diferencias. La afirmación de Met Ramazan Demir sobre la posibilidad de casarse con otra persona como una amenaza hacia Afra Saraolu es un reflejo de la complejidad y la intensidad de las emociones involucradas en las rupturas de relaciones, especialmente cuando se trata de figuras públicas cuya vida personal es objeto de un escrutinio constante. Esta declaración no solo ha captado la atención de los medios y del público, sino que también ha generado un debate sobre la ética, el respeto y la responsabilidad en las relaciones personales. Las amenazas de este tipo, cuando se hacen públicas, pueden tener profundas repercusiones en la vida emocional y psicológica de las personas involucradas. Para Saraolu, enfrentar una amenaza de este tipo puede ser devastador, afectando su bienestar y su capacidad para avanzar con su vida de manera saludable. La exposición de estas amenazas a través de los medios de comunicación también añade una capa de presión y angustia,
ya que los detalles íntimos de su vida personal son discutidos y analizados públicamente, lo que puede exacerbar el estrés y la incomodidad. Desde la perspectiva de Demir, el uso de amenazas como una herramienta para manipular o controlar a una expareja puede ser un signo de desesperación o de una incapacidad para manejar las emociones y los conflictos de manera constructiva. Este tipo de comportamiento puede ser indicativo de una falta de madurez emocional o de una falta de comprensión sobre cómo abordar las rupturas de manera respetuosa. En lugar de recurrir a amenazas o tácticas coercitivas, es fundamental que las personas en una situación de ruptura busquen formas más saludables de manejar sus emociones y de comunicarse con su expareja. La utilización de amenazas puede perpetuar un ciclo de daño y conflicto, impidiendo la posibilidad de encontrar una resolución equitativa y respetuosa para ambas partes. El impacto de tales amenazas no se limita solo a las personas directamente involucradas, sino que también puede influir en la percepción pública de la relación y de los individuos implicados. Las figuras públicas, al ser objeto de atención constante, tienen una responsabilidad adicional de manejar sus asuntos personales de manera que minimicen el impacto negativo en su audiencia y en su propia imagen. En el caso de Demir y Saraolu, la forma en que manejan este conflicto no solo afectará su bienestar personal, sino que también influirá en cómo son percibidos por sus seguidores y por el público en general. La gestión de la ruptura con dignidad y respeto es crucial para preservar la integridad y la reputación de ambos. Además, esta situación pone de relieve la importancia de abordar las rupturas y los conflictos personales con empatía y madurez. Las relaciones, incluso cuando terminan, deben ser manejadas de manera que se respeten los sentimientos y las experiencias de ambas partes. La resolución de conflictos a través de amenazas o manipulación no solo es perjudicial, sino que también puede perpetuar un ciclo de daño emocional. Buscar ayuda profesional, como la terapia de pareja o el asesoramiento individual, puede ser una herramienta valiosa para manejar las emociones y resolver los conflictos de manera saludable. En última instancia, la situación entre Ramazan Demir y Afra Saraolu es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y de la importancia de tratar a los demás con respeto, incluso en medio de conflictos y rupturas. Las amenazas y la manipulación no son soluciones efectivas para resolver los problemas en una relación, en cambio, es fundamental buscar formas de comunicación abierta y honesta, y abordar los desafíos con una actitud de empatía y comprensión. La manera en que ambos manejan esta situación tendrá un impacto duradero en su bienestar emocional y en cómo son percibidos por el público, subrayando la necesidad de una gestión cuidadosa y respetuosa en todas las facetas de las relaciones personales. La situación entre Ramazan Demir y Afra Saraolu ha puesto de relieve no solo los desafíos personales de una ruptura, sino también las complejidades adicionales que surgen cuando las figuras públicas se encuentran en el centro de la atención mediática. La amenaza de Demir de casarse con otra persona si las cosas no cambian puede interpretarse como un intento de manipulación emocional, y este tipo de comportamiento revela una serie de dinámicas profundas que merecen una reflexión más detallada. En primer lugar, la utilización de amenazas en una ruptura puede ser un reflejo de sentimientos de impotencia y desesperación. Cuando una relación termina, especialmente para personas que están acostumbradas a vivir bajo el escrutinio público, el deseo de recuperar el control sobre la situación puede llevar a acciones que no son las más constructivas. Demir, al plantear la posibilidad de un nuevo matrimonio como una forma de presión, está manifestando una estrategia de control que puede ser perjudicial tanto para él como para Saraolu. Esta estrategia no solo puede intensificar el conflicto, sino que también puede generar un ambiente de estrés y ansiedad, complicando aún más el proceso de separación. Para Saraolu, enfrentar una amenaza de este tipo puede resultar especialmente doloroso y confuso. La posibilidad de que su expareja busque una nueva relación como una forma de manipulación puede provocar una serie de emociones complejas, desde la inseguridad hasta el resentimiento. La exposición pública de este conflicto puede agravar la situación, ya que el escrutinio de los medios y el interés de los seguidores pueden añadir una presión adicional que dificulta aún más el proceso de recuperación emocional. La privacidad es un aspecto fundamental en cualquier proceso de ruptura,
Y cuando los detalles personales se convierten en noticia, el impacto emocional puede ser significativo. La presión mediática y el juicio público pueden exacerbar el dolor y dificultar la posibilidad de encontrar una resolución pacífica y privada. Desde una perspectiva más amplia, el comportamiento de Demir también plantea preguntas importantes sobre cómo las figuras públicas manejan sus relaciones y conflictos personales. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.